Entonces, nuevamente, la charla que tengo para esta noche es a veces de la anestesia. Es una charla pues que espero que les sirva mucho, sobre todo pues a los nuevos residentes. Mi nombre es Andrés Colina Vargas, soy residente pues comenzando apenas segundo año de esta residencia y agradezco pues enormemente al doctor Juan Camilo Gómez, anestesiólogo de la Clínica Bolivariana, del Neurológico y del Manuel Uribe, que me asesoró muchísimo para esta charla. Nuevamente, pues, bienvenidos a los nuevos colegas, a la mejor residencia de todas. Los objetivos que me planteé para la charla de esta noche, pues, es hacer unas consideraciones muy genéricas de todo lo que es el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio, haciendo mucho hincapié en el preoperatorio, pues considero que un buen preoperatorio es muy importante para que los desenlaces de nuestros pacientes sean los que esperamos. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses y para comenzar esta charla, pues traigo un caso clínico muy de la vida diaria. Una paciente femenina de 54 años, programada por una COLELAP, con antecedentes importantes de hipertensión y obesidad, que está en tratamiento con losartán, amlodipino y rosuvastatina, no consume naturistas, no tiene antecedentes alérgicos, quirúrgicos o toxicológicos, ni tiene antecedentes pues, familiares relevantes ni relacionados con la anestesia. Entonces comencemos con el preoperatorio. Pues sabemos que el preoperatorio es fundamental, una evaluación bien hecha de nuestros pacientes para que lleguen en las condiciones más óptimas a la cirugía, y es una gran oportunidad para establecer esa relación médico-paciente para que brindemos tranquilidad y aclaremos dudas a nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el escenario que estamos. No solamente si estamos en consulta externa, si estamos evaluando un paciente hospitalizado en UCI, sino que tenemos que saber en qué institución estamos y si en esa institución en la que estamos y en el medio en el que vamos a someter a la cirugía al paciente, contamos con los recursos necesarios y obviamente para poder definir si el paciente se puede llevar a cirugía dependiendo de lo que se le vaya a hacer en esa institución o tiene que ser remitido a otro lugar. Y por supuesto, ubicarnos bien en si estamos ante un paciente electivo que recibimos en una consulta externa de forma ambulatoria, o si por el contrario estamos en el escenario de un paciente que esté en una unidad de alta dependencia o hospitalizado. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es definir la urgencia quirúrgica. Es el primer paso en una evaluación preanestésica y es uno de los determinantes más importantes del riesgo y el manejo perioperatorio. Hay diferentes clasificaciones de esa urgencia quirúrgica por cada una de las sociedades que hay. Los canadienses la clasifican de una forma, los europeos, los americanos. Digamos que nosotros en nuestro medio nos ceñimos mucho a la clasificación de los americanos, que en el 2014 la Asociación Americana del Corazón nos propone esta clasificación, que es cirugía emergente 6 horas. Esas 6 horas significan que si el paciente en las próximas 6 horas no es llevado al procedimiento quirúrgico, pues su vida corre peligro o alguna extremidad, así como lo definen muy literal. Una cirugía urgente es a 24 horas, cirugía a tiempo sensible es la que es médicamente necesaria y se puede dilatar hasta unas 6 semanas, y la electiva ponen pues un término de un año, pero realmente una cirugía electiva pues se puede llevar realmente en cualquier momento. Los canadienses la clasifican como urgentes, semiurgentes, selectivas, y lo segundo que vamos a hacer es establecer el riesgo quirúrgico que tiene como tal ese procedimiento. Eso va a depender de la cantidad de ubicación del daño tisular, de la pérdida de sangre, de los recambios de líquidos, de los efectos hemodinámicos, y también las diferentes sociedades nos proponen diferentes clasificaciones. Sabemos que antiguamente, digamos, que las clasificábamos en riesgo bajo, intermedio y alto, que nos brinda un porcentaje de riesgo. Ese riesgo nos habla de que solamente ese procedimiento confiere un riesgo aproximado de muerte de origen cardiovascular y infarto del miocardio a los 30 días posoperatorio. Y digamos que esa clasificación que nos proponían con un listado de procedimientos como ejemplos para clasificarlos en cada uno de los riesgos, es un poco más compleja, y hoy en día utilizamos también una que nos propone la Asociación Americana del Corazón, que es clasificarlo simplemente en riesgo bajo, que es menos del 1% de ese riesgo de eventos cardiovasculares, o riesgo elevado, que simplemente es 1 o más,
porcentaje de riesgo de desenlaces cardiovasculares fatales. Y esto es mucho más simple porque en ese riesgo elevado podríamos meter solamente cirugías torácicas, abdominales altas y vasculares suprainguinales. Por tanto, es mucho más fácil de recordar qué clase de riesgo nos confiere el procedimiento en sí. Y obviamente después de que ya estamos ubicados, de que sabemos qué tan urgente es el procedimiento y qué tanto riesgo le va a conferir ese procedimiento a mi paciente, vamos a realizar pues la clasificación del riesgo específico para el paciente con una adecuada evaluación preanestésica, donde obviamente las comorbilidades van a jugar un papel fundamental en aumentarle o disminuirle ese riesgo individual a cada uno, y por tanto tenemos que realizar una historia y un examen físico muy completos, a pesar de que tenemos un tiempo, digamos, muy limitado en muchas de las circunstancias de las evaluaciones preanestésicas, pero tiene que ser tan completos para que estemos ante un paciente que vaya bien preparado y optimizado al procedimiento quirúrgico. Entonces tenemos que evaluar los riesgos por cada uno de los sistemas con un enfoque estructurado. Tenemos que evaluar ese riesgo médico y quirúrgico combinado de las complicaciones cardíacas, pulmonares, tromboembólicas, de náuseas y vómito, de delirio posoperatorio, que ahorita durante la charla vamos a hablar bastante de eso, y los riesgos adicionales que deben evaluarse pues de forma individualizada para cada paciente. Obviamente las escalas, digamos que por eso se han diseñado tantas, tienen sus limitaciones, muchas incluso, aunque las utilizamos, no están plenamente validadas en nuestro medio para nuestra población, y además suponen que los pacientes están estables en ese momento y no son para evaluar pacientes con síntomas agudos o progresivos, a quienes tenemos que realizar una evaluación adicional, como se haría en un entorno no perioperatorio. Entonces, comenzando con esa anamnesis que es fundamental en nuestros pacientes, obviamente tenemos que tener presente todos los antecedentes. Obviamente los antecedentes patológicos son fundamentales, y dentro de los antecedentes patológicos vamos a definir qué antecedentes farmacológicos tiene mi paciente, dentro de los cuales quiero hacer hincapié. Obviamente pues todos los medicamentos son importantes, ya ustedes van a ir viendo, sobre todo pues los nuevos colegas, a lo largo del tiempo, qué medicamentos se pueden continuar, qué medicamentos se deben suspender, pero fundamental preguntar siempre por medicamentos naturistas, que muchas veces los pasamos por alto. Sabemos que los medicamentos naturistas pueden influenciar mucho en el control glicémico y en la coagulación de nuestros pacientes, incluso no solamente los naturistas que venden en las farmacias, naturistas como tal, sino incluso esos pacientes que se consumen el diente de ajo, pueden incrementar ese riesgo de tener un sangrado importante durante el procedimiento. Preguntar por anticoagulantes, y esos anticoagulantes los estamos utilizando como tromboprofilaxis en el escenario de un paciente hospitalizado, y si los estamos utilizando como anticoagulación, y dependiendo de eso obviamente van a ser los tiempos en los que los vamos a suspender antes del procedimiento, y preguntar por los diferentes antiagregantes, si está con antiagregación dual, si está tomando solo aspirina, en qué condiciones hay que suspender la aspirina, en cuáles no es necesario, y todo eso lo van a ir aprendiendo sobre la marcha. Obviamente los antecedentes hospitalarios, dentro de estos hacer hincapié en esos pacientes que han requerido estancias en unidades de alta dependencia, por ejemplo un paciente asmático que haya tenido que ser intubado o que tenga crisis a repetición. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, preguntar, pues un paciente que ya ha sido sometido a cirugía, si ha tenido alguna complicación relacionada con el procedimiento, con la anestesia. Y dentro de los antecedentes familiares, obviamente hacer hincapié en los que son relacionados con la anestesia. No es que los otros antecedentes no sean importantes, hay que preguntarlos y hay que registrarlos, pero fundamental que no se les olvide preguntar por los antecedentes relacionados con la anestesia, discrasias, hipertermia maligna, o pues, con preguntas dirigidas para sospechar que haya algún antecedente de hipertermia maligna, miopatías, entre otras que son importantes. Y fundamental, obviamente, los antecedentes alérgicos, dentro de lo que quiero destacarles, no solamente los medicamentos, que pues creo que todos tenemos muy claro, sino algunos alimentos. Porque alimentos como el kiwi, la piña, el banano, las nueces, precisamente algunas castañas, el huevo, la soya, se han vinculado con diferentes alergias a medicamentos, pero principalmente les traigo estos porque
hay un síndrome que se conoce como el síndrome látex-frutas, y ese síndrome látex-frutas es aquellos pacientes que han presentado alguna reacción alérgica importante a alguno de estos alimentos y que realmente antes de llevarlos o someterlos a una cirugía, sobre todo cuando no han tenido un antecedente quirúrgico previo y no se conoce si son alérgicos al látex como tal, se les debería realizar un prick test o pues consultar con el alergólogo para que se defina si son alérgicos o no al látex, porque obviamente en un entorno quirúrgico se utiliza demasiado látex y tenemos que llevarlos a un, digamos, un látex free quirófano para que no vayan a presentar una reacción importante. Respecto a la soya, el huevo y eso que se han vinculado en el pasado con reacciones alérgicas cruzadas con el propofol, ya hemos visto que eso ya no se presenta y por lo regular con los alimentos no hay reacciones como relevantes con otros de los anestésicos y medicamentos que utilizamos, pero sí hacer mucho hincapié en que estos pacientes con alergia al látex pueden presentar una anafilaxia importante. También en quienes podríamos sospechar ese síndrome, pues que de pronto no lo tenemos mucho en nuestro radar, los niños que nacen con extrusión de vejiga o que tienen espina bífida, o incluso los que durante toda la infancia han sido sometidos en muchas ocasiones a diferentes procedimientos quirúrgicos, esa sensibilización puede llevar a que sean alérgicos al látex. Entonces, aquí voy a hacer una pausa y a preguntarle al que quiera de los residentes que acaban de entrar, ¿quién se atreve a clasificarme esa paciente que les propongo del caso clínico? ¿Qué ASA sería? Si saben qué es la clasificación ASA. Pueden abrir el micrófono, obviamente no los veo para levantar la mano. Hola. Hola Manu. Bueno, en esa paciente, pues yo creería que es una ASA 2, porque es Perfecto, obesa, porque tiene sus comorbilidades, pero pues según lo que dijiste, estaban compensadas. exacto. Sí, sí, ahí no está escrito es porque pues no tiene nada más, ¿cierto? Es una paciente que tiene pues sus patologías, son sistémicas y están compensadas. Yo también la clasificaría como una paciente ASA 2. Entonces, y muchísimas gracias Manu por la participación. Pues es importante recordarles a todos pues como la clasificación del ASA porque es lo que hacemos diario. La última clasificación oficial de la ASA se hizo en 2014 con una actualización sobre todo en los ejemplos que propone la asociación desde el año pasado y los clasifican como ASA 1 aquellos pacientes que son sanos, que tienen un consumo de alcohol saludable, que de hecho la Asociación Americana del Corazón define consumo de alcohol saludable como una copa de vino diaria, y aquellos no fumadores. Dentro de los pacientes pediátricos, un niño sano, sin enfermedad aguda o crónica y que está en el percentil del índice de masa corporal normal para la edad. Y vemos que dentro de los obstétricos no entran ninguna como ASA 1. Dentro de las ASA 2 tenemos aquellos pacientes con enfermedad sistémica leve que tienen enfermedades sin limitaciones funcionales sustanciales, los que ya tienen tabaquismo actual, un bebedor social, los obesos, pero con índice de masa corporal menor a 40, diabéticos hipertensos bien controlados, el ejemplo de nuestra paciente, enfermedad pulmonar leve. Dentro de los ejemplos que nos propone la ASA para los pacientes pediátricos, como ASA 2, incluimos aquellos con cardiopatía congénita asintomática, arritmias bien controladas, asma sin exacerbación, epilepsia bien controlada, una diabetes no insulino dependiente, que estén en el percentil de índice de masa corporal anormal para la edad, un estado oncológico en remisión y que tengan autismo con limitaciones leves. E importante, dentro de los pacientes obstétricas, el embarazo normal, de entrada ya lo clasificamos como ASA 2, pero adicionalmente no porque tengan de pronto alguna condición asociada a ese embarazo van a ser ASA 3. De hecho, nos proponen que las pacientes con hipertensión gestacional bien controlada, una preeclampsia bien controlada, sin características graves, por supuesto, y una diabetes gestacional controlada por dieta, las podríamos clasificar como ASA 2. Dentro de los ASA 3 es una enfermedad sistémica grave con limitaciones funcionales, una o más enfermedades moderadas a graves, hipertensión o diabetes mal controladas, EPOC ya eh, con exacerbaciones frecuentes, obesidad mórbida por encima de 40 de índice de masa corporal,
una hepatitis activa, una dependencia o abuso del alcohol, que tengan los pacientes con marcapasos de entrada ya son ASA3, una reducción moderada de la fracción de eyección, una enfermedad renal terminal que esté sometida ya a diálisis y algún antecedente pues mayor a 3 meses, o sea que no sea tampoco reciente, de infarto, de ACV o de AIT. Dentro de los pacientes pediátricos, pues nos presentan todo este listado de un montón de condiciones patológicas como ejemplos muy claros y muy dicientes para saber clasificarlos bien si son ASA2, ASA3, ASA4. Y dentro de los pacientes obstétricas, recalcar a aquellas pacientes con preeclampsia, con características graves, con diabetes gestacional, con complicaciones o con requerimientos de insulina, y las que tengan alguna enfermedad trombofílica con requerimientos de anticoagulación. Dentro de los ASA4, sabemos que son pacientes con enfermedad sistémica grave que amenaza constantemente la vida. Por ejemplo, un infarto, una ACV, una IT recientes, menores a 3 meses, una isquemia cardíaca en curso o disfunción valvular grave, una reducción grave de la fracción de eyección, pacientes con shock, sepsis, una coagulación intravascular diseminada, una enfermedad renal crónica terminal que no se someten a diálisis pues, programada regularmente. También nos proponen los ejemplos dentro de los pacientes pediátricos, son todos los que vemos aquí en este listado, y dentro de las pacientes obstétricas. Como ASA5 nos clasifican a aquel paciente, pues no me gusta la palabra, pero es la traducción literal, un paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin la operación. ¿Y cuáles podríamos clasificar así? Un aneurisma abdominal o torácico roto, un trauma masivo, una hemorragia intracraneal con efecto de masa, un intestino isquémico y que sea ante patología cardíaca significativa o disfunción pues, multiorgánica. Y dentro de los pacientes pediátricos que tengan ASA5, traumatismo masivo, hemorragia intracraneal con efecto de masa, que requieran ECMO, en fin, todas estas que nos proponen como ejemplos. Y dentro de las obstétricas, ASA5, una paciente con ruptura uterina. Y vemos que ASA6 son aquellos pacientes que simplemente son potenciales donantes con muerte cerebral, declarados pues para extracción de órganos. Entonces, a lo que seguimos después de hacer una buena anamnesis, vamos a tener un montón de escalas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla para clasificar el riesgo por cada sistema. Entonces, dentro del riesgo cardiovascular, digamos que las escalas que tenemos validadas, disponibles y que utilizamos, está obviamente el índice de riesgo cardíaco revisado del I, que nos habla de ese riesgo de poder desarrollar infarto, edema pulmonar, fibrilación ventricular, paro o un bloqueo pues, cardíaco completo. Y pues realmente es una escala muy simple, muy fácil de evaluar y está bien validada en nuestro medio. También tenemos el Gupta y tenemos clasificaciones o escalas, digamos, más nuevas. Sin embargo, hay que tener esto con pinzas porque las clasificaciones de la NSQIP, aunque son muy buenas, tienen varias aristas que nos piden un montón de variables que muchas veces no vamos a tener para poder hacer bien la escala y que todavía no están bien validadas, sobre todo en Latinoamérica. Entonces aquí quiero hacer una pausa y obviamente pues preguntarle también a otro de los residentes diferentes a Manu que ya participó, quien quisiera decirme que es un MED, que entiende por un MED, y cualquiera pues que quiera hablar puede abrir el micrófono con confianza. Bueno, Andrés, Hola Josué. ¿cómo va todo? Bien, súper. Hasta ahora Súper, bien, hasta ahora todo claro, bacano. súper. Listo, ¿no? Pues un MET, pues yo lo entiendo como una unidad de medida que se utiliza como pues es un equivalente metabólico del ejercicio. Entonces es una unidad de medida que nos permite tener una aproximación a la capacidad funcional del paciente previa al procedimiento quirúrgico. De Es acuerdo. una, digamos que una medida chévere porque se basa pues en la anamnesis, preguntando rápidamente en el momento de la valoración preoperatoria como qué tanta actividad física es capaz de hacer el paciente. Y se cuantifica con base en el consumo de oxígeno basal, un consumo de oxígeno de 3.5 cc por kilogramo minuto de peso corporal equivale a un MET y de ahí para arriba pues lo que el paciente aguante hacer en actividad física. Perfecto, muchísimas gracias Josué. Entonces muy bien, como lo acaba de explicar muy claro Josué, un MED
nos habla de 3.5 cc de oxígeno por kilo por minuto. Eso nos habla, como muy bien lo dijo, de la clase funcional del paciente. Sin embargo, tener presente que un MET pues está, digamos que estandarizado por un paciente de 70 kilos, 40 años, eso varía mucho, y lo podemos clasificar como intensidad ligera menos de 4 METs, como intensidad moderada entre 4 y 7 METs, intensidad vigorosa más de 7 METs, y se puede volver un poco enredado pues como evaluarlo. Entonces, por eso les traigo esto, que es la forma subjetiva de evaluar durante una anamnesis o un interrogatorio, para yo saber cuántos METs puede tener un paciente, y pues con preguntas como que el paciente pueda cuidar de sí mismo, comer, vestirse, ir al baño solo, caminar tranquilamente al interior de la casa, yo puedo decir que fácilmente tiene un MET. Que tenga menos de 4 METs puede ser que realice trabajo ligero en la casa, como limpiar el polvo, lavar los platos, nada extenuante. Y aquel paciente que puede subir un tramo de escaleras, subir una colina, caminar en terreno llano pues a X velocidad, correr una corta distancia, hacer trabajos pesados en la casa, como fregar los pisos, mover muebles pesados y participar en actividades recreativas moderadas, golf, bolos, baile, tenis. Podríamos decir que tiene más de 4 METs fácilmente, y aquel paciente que participa en deportes intensos, natación, tenis, fútbol, podríamos decir que tiene más de 10 METs fácilmente. Sin embargo, pues se ha visto que esa evaluación subjetiva de los METs no es tampoco muy confiable, y ya les voy a mostrar un estudio. Yo les traigo el DASI. El DASI es una escala realmente muy sencilla de 12 preguntas que está disponible en cualquier aplicación o en internet, donde con cada una de esas 12 preguntas les da un peso importante pues a cada una, dependiendo de si responde sí o no, si es capaz de realizar, no sé, actividades extenuantes o sencillas pues en el hogar. Y hay un estudio multicéntrico prospectivo de cohorte que evaluó esa evaluación subjetiva de los METs que les propuse previamente versus una prueba de ejercicio cardiopulmonar con el índice DASI y con la NT-proBNP, y encontraron que esa evaluación subjetiva preoperatoria de los METs fue solamente un 20% sensible para identificar pacientes con menos de 4 METs. Al contrario, con una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Entonces, realmente no tiene una muy buena correlación esa evaluación subjetiva. Sin embargo, el DASI, con ese cuestionario que digamos que incluye preguntas que igual habitualmente preguntábamos para los METs, pero digamos que no lo hacíamos bien o no tiene una buena sensibilidad, el DASI se correlaciona de forma positiva con el consumo máximo de oxígeno evaluado en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y tiene una correlación negativa con la NT-proBNP. Por tanto, las sociedades tienden a recomendar el DASI para evaluar la clase funcional de forma práctica en esa evaluación preanestésica. Muchas gracias, Josué, por la participación. Continuamos con el riesgo pulmonar. Dentro del riesgo pulmonar también tenemos un montón de escalas, unas muy bien validadas, unas muy fáciles, unas muy conocidas. Tenemos el Gupta, que nos evalúa ese riesgo de requerimiento de ventilación mecánica 48 horas después de la cirugía, una intubación no planeada dentro de los 30 días después de la cirugía, un riesgo de neumonía dentro de los 30 días después de la cirugía. También tenemos el IRIS-CAT, y obviamente, como les mencioné con el riesgo cardiovascular, tenemos la NSQIP, que en realidad es una calculadora que a futuro, cuando se valide muy bien en nuestro medio, va a ser muy buena, porque pues, se evalúa cardiovascular, pulmonar, el riesgo de los ancianos, en fin, un montón de riesgos específicos. Sin embargo, pues aunque sea muy buena, todavía no es como práctico utilizarlo en nuestra vida diaria, y esas calculadoras también que tenemos, o escalas de riesgo, para valorar si el paciente tiene riesgo de un SAOS. Entonces es importante tener presente que ese riesgo pulmonar nos confiere una morbilidad y mortalidad en una magnitud similar a las cardíacas, por tanto no es despreciable, y también deberíamos siempre evaluar alguna escala de riesgo pulmonar a nuestros pacientes. Sabemos que esas cirugías de abdomen superior, las torácicas de cabeza y cuello, debido a ese impacto que tienen sobre la mecánica respiratoria,
van a conferir más riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias a nuestros pacientes, y debemos que si detectamos pues, trastornos pulmonares nuevos o progresivos, incluir ese impacto que tengan esos trastornos pulmonares en el estado funcional. Si llegamos a encontrar pues, síntomas o hallazgos en el examen que requieran, pues, que sugieran una enfermedad pulmonar limitante, evaluarlos, si la urgencia quirúrgica lo permite, ordenarle los exámenes respectivos, que obviamente pues esto ya es un seminario completo aparte. Dentro de estas, quiero hacer hincapié en el Stroke Bank. El Stroke Bank está muy bien validada, es muy fácil de utilizar, y en aquellos pacientes que yo de entrada veo que tienen un riesgo importante de que tengan un SAOS y no han sido evaluados, pues obviamente si yo sé que el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias va a ser muy alto, pues aplicarle una escala tan simple con el Stroke Bank, y si nos da en una clase de riesgo alto para que tenga un SAOS, pues, y la cirugía lo permite, enviarle su respectiva polisomnografía y ojalá que tenga el CPAP para el postoperatorio. También tenemos las escalas de riesgo tromboembólico versus hemorrágico. Tenemos dentro de las que quiero destacar, pues el Caprini, es fácil, simple de usar y está bien validada, y nos dice ese riesgo de eventos tromboembólicos dentro de los 30 días postoperatorio. Obviamente eso es una balanza entre la lesión tisular, los estados proinflamatorios como el cáncer, la ubicación y la duración del procedimiento y la inmovilización versus esos medicamentos o comorbilidades que tenga el paciente para saber si tiene un riesgo más trombótico o hemorrágico, y obviamente pues individualizar a cada uno. Y obviamente hay escalas que nos hablan de ese riesgo específico de los pacientes ancianos, dentro de las que les propongo acá pues el índice de riesgo, del análisis de riesgo, el score de fragilidad, el Minicoag. Todas estas lo que nos van a hablar es si el paciente es frágil o no. Ya hemos visto en seminarios pues, del anciano, y los muchachos van a ir viéndolo en la medida de las rotaciones, que esos pacientes, incluso muchas veces, por más simple que sea la cirugía, sabemos que a veces es mejor frenarla, porque el riesgo de discapacidad cognitiva en el postoperatorio y de eventos pues no deseados es muy alto. Entonces es muy importante saber si estamos ante un paciente frágil, que per se un paciente frágil tiene mucha mayor mortalidad. Entonces siempre saber evaluar quién sí, quién no, quién se beneficia realmente de un procedimiento a veces netamente electivo y que no es 100% necesario, versus someterlo a ese procedimiento y que eso le aumente más el riesgo de muerte y de diferentes complicaciones. Y obviamente, pues las escalas de riesgo para náuseas y vómito postoperatorio. Aquí quisiera preguntarle a otro de los muchachos, diferente a José de Mano, que ya participaron, si conocen alguna de las escalas y sabe de pronto qué evalúa, para saber pues, si mi paciente, por ejemplo, en el caso que les propongo desde el principio, tiene riesgo de náuseas y vómito postoperatorio, para yo saber qué voy a hacer. Pues si quieren yo participo. Hola Andrés, sí. Pues yo la escala que conozco y era la que nos enseñaron desde la universidad fue la escala de Apfel, que esa lo que valoraba era si el paciente era mujer, si no fumaba, pues si en el momento no fumaba, si tenía ya historia previa de haber tenido náuseas y vómitos postoperatorios, o si se estaban utilizando opioides durante el posoperatorio. Y cada uno de esos da pues un punto y se clasificaba a los pacientes de acuerdo a ese puntaje en bajo riesgo, moderado o alto, para definir si se requería o no, digamos, profilaxis contra las náuseas y vómitos. Perfecto, muchísimas gracias, Wandy. Pues también esa es una de las más comunes que utilizamos. Está bien validada la escala de Apfel, pues es muy buena para decirnos a quién le tenemos que dar profilaxis antiemética, a quién le tenemos que dar 1, 2, incluso 3 fármacos como profilaxis antiemética para el postoperatorio. Y obviamente sabemos, pues por el último consenso pues, de las guías para náusea y vómito postoperatorio, que hay muchos factores que nos confieren mayor riesgo
de desarrollarlo. Por ejemplo, las mujeres, hay cirugías con mayor riesgo, por ejemplo, las laparoscópicas, el uso de anestésicos inhalados, las pacientes que no fuman, paradójicamente, el uso de opioides y obviamente el antecedente, si ya un paciente nos llega diciendo que es que vomita mucho después de una cirugía y que le ha pasado, pues de hecho ya eso es indicación de pensar en utilizar incluso anestesia total intravenosa, como lo vimos el miércoles pasado. Obviamente, después de que valoramos todas estas escalas y hacemos esta evaluación tan completa, pues vamos a considerar pues, la participación preoperatoria de otras especialidades, si es necesario, obviamente no siempre, buscando que nuestros pacientes lleguen lo más óptimos posibles al procedimiento. Y vamos a seguir con el examen físico, donde vamos a valorar todas las constantes vitales, una evaluación cardiopulmonar completa, como ya ustedes bien saben. Y el objetivo de esto es identificar esos elementos necesarios para una evaluación y una reducción del riesgo del manejo anestésico y la optimización de las comorbilidades, documentar la gravedad y estabilidad de las condiciones médicas crónicas y brindar una seguridad de la atención preoperatoria. El uso óptimo de los recursos no es mandar por mandar exámenes a todos, buscar los mejores resultados y la satisfacción para el paciente. Dentro de esto simplemente quiero hacer hincapié para los muchachos en la evaluación de la vía aérea. Obviamente tenemos un montón de cosas con las cuales podemos decir si mi paciente tiene riesgo de que sea una vía aérea difícil o no. Ya ustedes lo van a ir viendo y cuando tengan la rotación respectiva con el profe Zamudio van a aprender muchísimo más sobre esto. Simplemente por mencionar que no hay un signo solito que me prediga que el paciente vaya a tener una vía aérea difícil. Sin embargo, pues sabemos y él nos enseña que dos criterios menores, uno mayor, podría llegar a ser que tenga una vía aérea difícil predicha, pero solamente les quiero mostrar que hay signos como por ejemplo el test de mordida del labio superior con un LR de 14, cualquier LR por encima de 10 en epidemiología se considera como una asociación muy fuerte. Por tanto, hay signos, obviamente, más fuertes que otros para predecir ese riesgo de vía aérea difícil. Y eso lo único que nos dice es que debemos estar preparados para poderla manejar como se debe. Si tenemos que hacer reservas de un carro de vía aérea que tenga un fibrobroncoscopio, si vamos a intubar despiertos, en fin. Y hay diferentes estudios que han tratado de evaluar pues como índices simplificados y escalas. Sin embargo, se ha visto en diferentes ensayos clínicos que esto no confiere mayor probabilidad de tener una vía aérea difícil versus la evaluación completa de toda la vía aérea, como siempre lo hemos hecho. Por tanto, esas diferentes escalas que hay no ayudan mucho. Lo más importante es hacer una muy buena evaluación de la vía aérea para yo saber qué paciente sí, qué paciente no, probablemente se va a beneficiar de una preparación diferente para la cirugía. Tener presente que podemos enfrentarnos a ventilación difícil, a intubación difícil. Hay unos criterios para cada cosa que ya los muchachos van a ir viendo y que todos los tenemos muy claros. Y con todo esto, a lo que voy es que tenemos que tener presente a qué pacientes debemos hacer las reservas respectivas de hemoderivados, porque tengamos un procedimiento con alto riesgo de sangrado y el paciente también. Si tenemos que reservar unidades de alta dependencia, que pasa muy frecuentemente que el paciente va a cirugía y resulta que no había cama en UCI, reservar un carro de vía aérea difícil con el fibro, el videolaringo, con tubos especiales, en fin. También ha pasado respecto a los tubos especiales que un paciente va a una cirugía de tórax donde necesitamos un tubo doble luz. Específicamente ese tamaño resulta que no estaba en el servicio ese día y toca cancelar el procedimiento. Entonces es muy importante que nos preparemos y ese es el por qué es tan importante la evaluación preanestésica para tener todo muy bien preparado para el momento del procedimiento, evaluar si vamos a requerir monitoreos especiales, BIS, NIRS, si vamos a tener que utilizar presión invasiva para ese paciente, un central, en fin, y obviamente esto tenerlo en mente desde antes para que todo esté listo en el momento que sea la cirugía y no que algo vaya a faltar, algún insumo. No todos los servicios quirúrgicos van a ser como en las instituciones donde gracias a Dios nosotros rotamos y contamos con muchas de estas cosas a la mano, fácil. Muchas veces
igual laboralmente nos vamos a enfrentar a instituciones donde no, por tanto tenemos que tener presente que todo esto lo tenemos que tener en mente y hacer las reservas y solicitudes respectivamente con tiempo y tener claro para dónde va el paciente después, si va para la casita, si va a quedar hospitalizado, si va para una unidad de alta dependencia. Y respecto a los paraclínicos, para ir terminando esta parte del preoperatorio, pues importante es que no están indicados de rutina. Obviamente, si yo tengo un paciente con enfermedad renal, pues será importante es conocer su función renal actual, su ionograma, probablemente sus gases, en fin. Pero hay que individualizar, obviamente hay que individualizar cada paciente dependiendo de la cirugía para la que vaya, de las patologías que tenga, saber qué paraclínicos son necesarios, cuáles no, para simplemente no desangrar el sistema, pero tampoco dejar de mandarle cosas que el paciente de las cuales se vaya a beneficiar y que me vayan sobre todo a cambiar la conducta respecto a un manejo específico. Y para terminar con la parte del preoperatorio, pues quisiera hacerle la pregunta a mi compañero que falta de los R0. ¿Qué recomendaciones de ayuno le darías a esta paciente para que vaya a cirugía? Pues, ¿qué tiempos de ayuno conoces? ¿Cómo le dirías pues, que haga el ayuno para el procedimiento? Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan todos, cierto? Sí, Simón. Bueno, lo ideal pues depende pues, cierto, de la comida que vaya a ingerir, cierto. Idealmente los líquidos claros deben ser hasta, pues, pararlos hasta 2 horas antes del procedimiento. Si es un lactante, la leche materna hasta 4 horas antes del procedimiento. Si es un niño que toma leche de fórmula, 6 horas. O ya en adultos, comida suave, 6 horas. Y ya comida grasosa, pues, o comida ya pesada como tal, 8 horas, ¿cierto? Muchas veces, pues eso de los líquidos claros, lo ideal es que sean líquidos que estén libres de proteínas y grasas, que eso es lo que realmente va a disminuir la tasa de vaciamiento gástrico. Y lo ideal es que sean, pues si son ricos en carbohidratos, que sean 2 horas antes, ¿cierto? Ese es como lo usual. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Simón. Entonces, en definitiva, el tema del ayuno se los tenemos que explicar muy bien a los pacientes. No, no basta con poner líquidos claros 2 horas porque líquidos claros ellos no van a entender o incluso comidas ligeras 6 horas antes no van a entender. Incluso ha pasado que el paciente entiende que tiene que comer ligero para poderse ir a cirugía y come el desayuno completo rápido para irse para la institución. Entonces tenemos que explicarle muy bien así tal cual como nos lo dijo Simón, cómo debe ayunar. Obviamente, saber si estamos ante un paciente urgente o en embarazo, por ejemplo, que es estómago lleno. Y pues respecto a los líquidos claros, saber que el tinto, por ejemplo, un Gatorade, un Kit o un aguapanela, pues en nuestro medio para los pacientes, dependiendo de la clase socioeconómica y todo, pues decirle qué puede, qué no puede tomar, explicarle específicamente qué sí, qué no y cuánto volumen, que más o menos la recomendación es 2 o 3 cc por kilo, ¿listo? Que no pasen de ese tiempo y de ese volumen. Luego vamos a pensar en qué profilaxis y premedicación vamos a utilizar. Hola. No, creo que a alguien se le abrió el micrófono. Entonces vamos a pensar en qué profilaxis y premedicación vamos a utilizar. Pues si necesitamos profilaxis para broncoaspiración, sabemos que uno de los mejores NNT en anestesia lo tiene la metoclopramida. Si necesitamos profilaxis ansiolítica, analgésica, antibiótica, con respecto al antibiótico, es papel del anestesiólogo asegurarnos de que se le ponga en el momento adecuado. Sabemos que mínimo 30 a 60 minutos antes de la incisión quirúrgica se le debería estar poniendo la profilaxis antibiótica, pero esa selección del antibiótico no la hacemos nosotros, eso es deber del cirujano. Y respecto a la premedicación, solamente quiero hacer un paréntesis rápido del acetaminofén, pues ya los estudios nos han dicho mucho que es efectivo en la analgesia preventiva a dosis de 15 miligramos por kilo, 30 minutos antes de la cirugía. Eso nos va a disminuir el consumo total de analgésicos 24 horas posoperatorio, nos disminuye el consumo de opioides, nos disminuye la náuseas y vómito posoperatoria, las visitas a urgencias por dolor, sobre todo en el posoperatorio, y que la dosis máxima efectiva es de 1 gramo. Entonces, en realidad, a la luz de la evidencia actual, yo no veo por qué no darle acetaminofén casi que a todos los pacientes, obviamente, con las consideraciones individualizadas para cada cual,
que pueda o no pueda tomarlo, o simplemente pues que por el volumen, por ejemplo en los niños, no lo podamos utilizar. Y para finalizar esta parte, que era pues como lo más grande de la charla, del preoperatorio, por supuesto el consentimiento informado, que pues también sería una charla completa, pero simplemente recordar que no solamente es firmar un papel, que no solamente es tener un documento, sino explicarle bien a los pacientes para qué va, los riesgos y absolutamente todo, asegurarnos de que entienda y de que realmente acepte y de que esté consciente de todo pues lo que le expliquemos. De hecho, aquí solamente por mencionar, aquí en Antioquia hicimos un estudio donde por lo que más nos demandan a los médicos es justamente el consentimiento informado y de hecho cuando nos demandan por eso es lo que más lleva a sanciones. Entonces tener muy presente pues este tema del consentimiento. Entonces, como el actual Dalai Lama lo dijo, siempre debemos esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Siempre la evaluación preanestésica es fundamental y siempre estar listos y preparados es lo que nos va a ayudar a que pues todo vaya bien. Así tengamos recursos que no terminemos utilizando, así tengamos un montón de parafernalia, entre comillas, que probablemente no vamos a requerir, es fundamental tener todo a la mano, tener plan A, plan B, plan C, como siempre nos caracterizamos en anestesia, evitando pues riesgos innecesarios y complicaciones a nuestros pacientes. Rápidamente, pues unas consideraciones del intraoperatorio para los muchachos, pues si ya tengo todo listo, planeado, premeditado, claramente nos va a ir bien. Tenemos que tener claro el plan. Obviamente hablar del intraoperatorio, pues son las consideraciones para un montón de procedimientos, para un montón de pacientes, eso ya lo van a ir viendo sobre la marcha. Importante conocer el equipo humano, siempre el equipo de trabajo, pues a veces se nos pasa por alto, uno llega, no sabe ni siquiera con quién está, el auxiliar, la jefe, el instrumentador, si el equipo está listo, siempre es fundamental esto y tener presente que lo primero que vamos a hacer es monitorizar a nuestros pacientes, vamos a revisar bien el caso. Muchas veces ustedes saben que la evaluación preanestésica la hace otro colega, entonces no es dudar de la evaluación preanestésica del colega, pero pues volver a hacerle preguntas para uno estar más tranquilo de con qué paciente está, revisar la máquina, revisar el vaporizador, que esté pues, lleno, revisar la soda, que no sea que en medio de la cirugía esté reinhalando 6 y haya que cambiarlo. Revisión de los dispositivos de vía aérea, tener todo listo, todo a la mano, revisar el aspirador y por supuesto revisar el acceso venoso. Siempre, siempre, siempre revisar el acceso venoso, que esté permeable, que funcione, porque si no hay vena no hay anestesia y si no hay vena ante cualquier crisis estamos embalados. Por supuesto, las listas de chequeo son fundamentales. Las listas de chequeo y en las instituciones donde se hacen en los 3 momentos, eso ya se ha visto por estudios que disminuye, obviamente, las complicaciones, la mortalidad y pues siempre, siempre, siempre tener presente que hay que hacer las listas de chequeo. Obviamente, como les hablé en una charla previa, el uso seguro de los medicamentos es fundamental. Utilizamos siempre el asa cerrada. Cuando estamos poniendo los medicamentos, confirmemos con la jefe qué medicamento está pasando, la dosis, la vía, siempre, absolutamente. Y algo importante a recalcar acá es que aquí en Antioquia, digamos que nosotros somos un poco más consentidos, pero en otras partes, el que tiene que preparar los medicamentos es el anestesiólogo y de hecho cualquier error de medicamentos en la administración, en la preparación, en absolutamente todo el proceso, es culpa de nosotros. Por tanto, siempre estén pendientes de cómo lo preparan, de cómo lo diluyen, de que envasen lo que es, de que lo rotulen adecuadamente, siempre velando pues, por el uso seguro de los medicamentos en el ambiente quirúrgico. Luego, pues obviamente tenemos que velar en el transoperatorio por el cuidado de todas las constantes vitales, la posición, la temperatura, las zonas de presión. Recordemos que el tema de las posiciones, que también es un seminario completo aparte, es deber nuestro y que debemos prevenir, por supuesto, las úlceras por presión o por los daños nerviosos asociados a la posición. Entonces, siempre tener pues esto presente y en el posoperatorio simplemente
tengo para decirles que pues por habilitación en todas las PACU debería haber un anestesiólogo y nosotros somos responsables del paciente hasta el alta del servicio, hasta que se vaya para la casa, hasta que lo traslademos a la UCI, hasta que se vaya para hospitalización. Y tengo 4 cosas que mencionar en el posoperatorio que para mí, que también he sido paciente quirúrgico, son muy importantes y que de hecho los pacientes lo evalúan como es que me fue muy bien, es que lo evalúan como calidad, si lo podríamos llamar así. Y en primer lugar es el dolor, es nuestro deber, y eso también pues ya tenemos charlas al respecto, respecto a cómo manejar el dolor, cómo prevenirlo, cómo disminuir también el requerimiento de analgésicos en el posoperatorio, manejarlo adecuadamente desde antes, durante, para que no estemos rescatando solamente a los pacientes con opioides. El temblor, que muchos pacientes salen con temblor en el posoperatorio, y de hecho para el temblor es de las pocas cosas que yo diría que utilizaría la meperidina, porque tiene evidencia y tiene utilidad en esto, y recordar pues que también el sulfato de magnesio es asociado con disminución del temblor posoperatorio. La temperatura, por supuesto, que si la manejamos bien desde antes, durante, pues probablemente el paciente va a estar bien después, no sobrecalentarlos, pero tampoco dejar que se estén congelando afuera en la PACU. Los ambientes quirúrgicos son muy fríos y créanme que uno estar congelado y temblando y con dolor en el posoperatorio es horrible. Y por supuesto, como ya lo mencionamos, la prevención de la náuseas y vómito en el posoperatorio. Hay escalas que nos dicen quién sí, quién no, quién va a tener más riesgo. Ya sabemos qué medicamentos utilizar como profilaxis, qué medicamentos podemos utilizar como rescate. Y simplemente mostrarles que si ustedes buscan en PubMed sobre la acupresión en el NEI1, un punto pues digamos que se ha utilizado para esos pacientes con náusea y vómito, pero de origen oncológico, pues también ha mostrado que es realmente útil. Entonces no despreciar pues tampoco como las técnicas no occidentales de la medicina, que también podrían mostrarnos algún beneficio. Ya después, simplemente tener presente escalas como el Aldrete, con el que vamos a saber en qué momento se puede dar de alta de la PACU a un paciente, si se va para la casa súper feliz y le fue bien, o si tenemos que llevarlo a una unidad de alta dependencia nuevamente o a hospitalización. Y recordar que la entrega segura de los pacientes es fundamental. En este caso, pues el SBAR, pues también los invito a los colegas a que lo revisen y que sepan pues cómo entregar de forma adecuada a un paciente. Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya gustado mucho la charla. Escaneen el QR, que les tengo una ayuda cognitiva chévere sobre las escalas de riesgo en el perioperatorio, y recuerden por favor seguirnos en nuestras redes, que tenemos información muy chévere. Muchas gracias.